fotos. Al propósito, he colgado estas fotos que hemos bajado de internet, ¿no? Aquí están pues los pensadores antiguos. El del lado derecho es Sócrates, ¿no? Alguno de ellos es Aristóteles, Platón, Jenofonte. Y al lado derecho tienen pues a nuestros máximos referentes de la actualidad en economía. Adam Smith es este señor con su peluca, que se le dice que es el fundador de la economía. Acá tienen al lado de Marx está Keynes, acá un señor medio calvito es Schumpeter, de arriba es David Ricardo, el de acá es Karl Menger, y así, no los conozco a todos. El de acá es Milton Friedman con su esposa, ¿no? Entonces, aquí a grandes rasgos los aportes de los filósofos griegos a la economía. La economía no surgió como una disciplina o como una ciencia desde esos tiempos. Surgió de la filosofía, o sea, todos los aportes, como una rama de la filosofía a la economía provienen de los filósofos. Y en la Edad Media estuvo muy ligada a la religión. Los aportes a la economía vienen de los curas, pues, San Agustín, de Hipona, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lutero, Calvino, aportaron. La economía aparece como ciencia independiente recién por el siglo XVI, a inicios del siglo XVII con Adam Smith, ¿no? Pero antes estuvo pues relacionada a la filosofía, a la religión, ¿no? Platón, él quiso planificar un estado ideal, le preocupaba una sociedad justa, ¿no? Y cómo llegar a ella mediante la educación. Se puede llamar toda su teoría la educación para el buen gobierno. Y discutió temas que en la actualidad están vigentes. Capital humano, pues. O sea, la educación para el buen gobierno es sinónimo de inversión en capital humano. Para tener buen gobierno hay que tener una buena educación, ¿no? Ese es uno de los aspectos importantes de Platón. Obviamente cada uno de ellos los desarrollaremos. Estamos aprovechando el cuadro que está en el Power para ver a grandes rasgos, ¿no? Los planteamientos. Aristóteles es uno de los que más contribuyó a la economía. Marx lo denomina el abuelo de la economía, ¿no? Él desarrolla pues varias ideas sobre el Estado, discute la usura, se oponía, ¿no? Esto de negociar con el cobro de intereses. También habla de un uso adecuado, un uso inadecuado de las mercancías, lo que sirve de base para que se desarrollara la teoría del valor de uso y valor de cambio. También habla de la acumulación de riqueza. Jenofonte, que fue historiador y fue soldado, escribe también hacendado, escribe ensayos sobre la agricultura, ¿no? Sobre los tributos, también sobre el liderazgo. Los de administración toman aportes de Jenofonte. Los de abajo son romanos. Catón, Plinio el Viejo son considerados dentro de los agrónomos. En realidad, los que más aportaron a la economía son los griegos. Los romanos aportaron desde el lado de cosas técnicas como la agricultura, ¿no? Pero aquí tienen algunos de sus aportes. Catón condenó las grandes propiedades y propuso un nuevo sistema de reparto de las tierras. Plinio
Plinio II fue miembro de la clase social de los caballeros romanos y decía de que habría que dar importancia a la agricultura, ¿no? También Cicerón elogia la agricultura y mira con desprecio la industria y el comercio. Entonces, si en la clase anterior hemos definido historia, ahora con lo que tienen las diapositivas, tienen el concepto de historia del pensamiento económico. Bueno, eso ya aclaramos en la primera clase, ¿no? ¿Por qué se llama entonces el curso Historia Económica General? La intención de los que hicieron el curso, el plan de estudios, era de que en Historia Económica General se trataran temas de historia del pensamiento económico y en Historia Económica General 2 se trataran temas de historia económica del Perú. Y elaboraron las sumillas en ese sentido. Y se dan cuenta en el sílabo, las sumillas es algo que los profesores no nos inventamos, sacamos del plan de estudios. Y entonces, en base a esas sumillas es que se elabora el sílabo, ¿no? Y entonces, por eso el curso tiene esa orientación, historia del pensamiento económico. Y este concepto aborda dos temas, historia y el otro es pensamiento económico. Entonces, historia es una disciplina que fue sistematizada por Herodoto, ¿no? ¿Qué era la historia para Herodoto? Estudiar el pasado para entender el presente y anticiparnos al futuro. Y el pensamiento económico, ¿qué es? Son los aportes hacia la economía que han tenido a través de la historia los grandes pensadores, ¿no? Los fenómenos, analizaron pues los fenómenos importantes de su época y por supuesto tienen vigencia en algunos casos todavía en la actualidad, ¿no? Entonces está bien puesto pues esto, ¿no? El pensamiento económico trata de abarcar los esfuerzos que han hecho los intelectuales a través del tiempo para explicar los fenómenos económicos, ¿no? ¿Por qué es importante Keynes? Por la época que surgió y las recetas que propuso para que el capitalismo salga de su crisis, ¿no? 1930, pues. ¿Por qué es importante Milton Friedman, que surge en 1970? Porque gracias a sus aportes se logró frenar un problema de ese tiempo que era la inflación, ¿no? ¿Y por qué son importantes los premios Nobel? Porque es el conocimiento más reciente, ¿no? Que se ha desarrollado. En realidad, en la economía, en economía tenemos algo de 73 premios Nobel, ¿ya? De los últimos son dos, del que me acuerdo es de Wilson, Paul Wilson creo, Milgrom es uno, Milgrom y Paul Wilson, por la teoría el estudio de las subastas, ¿no? Es que se les dio el premio Nobel de Economía el 2020. A los primeros premios Nobel de Economía se les otorgó en 1969 a Jan Tinbergen y Gunnar Myrdal.
por sus aportes al cálculo econométrico, ¿no? Pero en realidad, contribuye a la política económica, bastante Jan Tinbergen, a la política económica y a la planificación, ¿no? La planificación del desarrollo. Y desde Friedman, desde Jan Tinbergen hasta Milgrom, hasta los premios Nobel de la actualidad, han tenido que pasar 73 economistas. De esos 73, 2 han sido mujeres, ¿no? Elinor Ostrom, por la teoría de la buena gobernanza, y Esther Duflo, por sus estudios de la pobreza. Es la anterior premio Nobel, Esther Duflo. Y bueno, pasando pues por Stiglitz, Joseph Stiglitz, ¿no? Amartya Sen, Robert Lucas. De eso conversaremos en el curso. La última parte, la última unidad, está orientada a eso, estudiar las últimas corrientes, pero también a los premios Nobel. Y ustedes lo van a hacer con sus exposiciones, ¿no? El otro semestre el que acaba, ¿no? Con vuestros compañeros, eran, creo que cerca de 50 alumnos, pero ellos me propusieron ganar puntos. Entonces yo les dije, la única forma sería que expongan, pero no en forma obligatoria. O sea, lo obligatorio es exponer los temas grupales, o sea, entre 3 personas, eso es obligatorio, tienes nota. Pero al margen de eso, podrían exponer individualmente, pero sobre algún premio Nobel, ¿no? Y entonces así lo hacíamos, se preparaban, exponían y fueron ganando puntos. Eso lo podemos hacer, pero no inmediatamente, sino ya para lo posterior. Y hemos acabado casi con todos los premios Nobel, y al final tuvieron que exponer también sobre los famosos economistas, pero que no han logrado el premio Nobel, ¿no? Como Levinsky, por ejemplo. Es un norteamericano que ha aportado a la economía, pero no logró el premio Nobel. Blanchard, por ejemplo, el que escribe los textos de macroeconomía, ¿no? Oliver Blanchard. O si no, Pandey, el que escribe micro, también se podrían tocar todos esos temas. Eso lo iremos conversando, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido el premio, el pensamiento económico se ha ido desarrollando a través de la historia, primero con los griegos, los romanos, luego con Tomás de Aquino, Agustín Blageni, Martín Lutero, y luego ya en el siglo XVI con los mercantilistas, los fisiócratas, los clásicos, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, los neoclásicos, el marxismo, el keynesianismo, los conductistas, etc. Cosas que están en el sílabus y cosas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que hemos en la clase anterior. Otra acepción del pensamiento económico es la historia de cómo el hombre ha interpretado la forma de gestionar de manera eficaz y eficiente sus recursos escasos. Cómo ha hecho el hombre para manejar de manera eficaz y eficiente sus recursos escasos, ¿no? Entonces, eso está, digamos, compendiado por especialistas. El que es clásico en el curso es Eric Roll, ¿no? Es un señor que escribió
Historia del pensamiento económico. Es uno de los primeros compendios hace como 30 años. Y por supuesto que es un libro importante. En vuestra aula se colgó el de Bruegel, ¿no? Todo el libro lo tienen allí para poder leer temas, ¿ya? Acá tienen, esto es del internet de la Universidad de la UCIM de Ciencias de la Informática, como desde Adam Smith se han ido generando varias corrientes, ¿no? Es una aproximación, pues acá no hay cosas que tienes que aprender de memoria, ¿no? Sino, digamos, dar un pantallazo. ¿Cómo es que Adam Smith, cuyo pensamiento surge por 1700, pongámosle 70, porque La riqueza de las naciones fue escrita en 1776? Como que Smith toma el pensamiento, los aportes de los fisiócratas, está comprobado. Fue su, digamos, amigo, François Quesnay, se carteaban con Smith. Smith era un profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Y ¿cómo es que surge Adam Smith? En contraposición a los mercantilistas, se opone a la participación del Estado. Adam Smith es liberal, pues, ¿no? Los critica. Y entonces el pensamiento de Adam Smith, sus seguidores, Robert Malthus, David Ricardo. David Ricardo es continuado por Stuart Mill, y Stuart Mill por los neoclásicos marginalistas, por Marx. Dentro de los neoclásicos tenemos a Marshall, Wallace, Fisher, ¿no? Y de Malthus, Keynes, Safra, economía del desequilibrio, etcétera. Y aunque, a pesar de que pueden ser bastante contradictorios, porque Alfred Marshall tuvo una visión más microeconómica. Marshall es el creador de la macro, pues, no, John Maynard Keynes, ¿no? Es de la macro, y Marshall es de la micro. Marshall fue su profesor de Keynes, y Keynes fue uno de sus alumnos aplicados, ¿no? Y entonces por ahí de repente también se debería buscar alguna influencia. Entonces, por eso les digo, no vale tener en la memoria casi como una fotografía, un cuadro, sino el cuadro debe servir para explicarnos, ¿no? Qué relación, cómo se relaciona el pensamiento económico, ¿no? A ver. ¿Por qué es importante el estudio del pensamiento económico? Y estos 4 puntos son 4 que están aquí. Los he resumido de Bruegel, del libro que está colgado en el aula. Pero antes que leer lo que está aquí, porque no se trata de eso, poner ejemplos, ¿no? ¿Cómo podríamos poner ejemplos de esto? El estudio, el pensamiento económico de ahora se explica a partir del pensamiento económico de la antigüedad. Ustedes saben que el que lleva al campo cartesiano ese famoso gráfico de oferta y demanda, en vuestra mente lo tienen: precio, cantidad, oferta y demanda, punto de equilibrio, ¿no? Hay una intersección, ese es el equilibrio.
Eso fue desarrollado por Marshall en 1900, Alfred Marshall. Y Alfred Marshall, antes de ser digamos, economista, fue matemático, ¿no? Y entonces él es el que llevó al plano de las ecuaciones, al campo cartesiano, todo ello. Pero eso no quiere decir que personas anteriormente a Marshall hayan escrito sobre la oferta y la demanda. Wang Song, un escritor chino del 800 años antes de Cristo, acuérdense bien este nombre, Wang Song, escribió sobre los precios ligeros y los precios pesados, ¿ya? Precios ligeros porque cuando había abundancia en la producción, los precios tendían a bajar. Y precios pesados, cuando se había producido poco, los precios tendían a subir. Entonces, productos ligeros y productos pesados. Entonces, aquí te encontramos pues la primera referencia a oferta y demanda, ¿no? Que fue desarrollado por Marshall y que en la actualidad se sigue utilizando, ¿no? Por ejemplo, quien crea esa teoría de los rendimientos decrecientes, rendimientos a escala y rendimientos decrecientes, es David Ricardo, pues. Y eso sirve para que en la actualidad analicemos temas como oferta, corto y largo plazo, ¿no? Y quiero poner el ejemplo de la teoría cuantitativa del dinero. En quinto de secundaria les han enseñado esta ecuación. M multiplicada por B minúscula es igual a precio por cantidad a PQ. Esa es la teoría cuantitativa del dinero. Ya, esta teoría, esta fórmula, fue descubierta en 1911 por Irving Fisher. Irving Fisher, 1911. En 1617, Juan Bodino fue el primero en establecer una relación entre oro y plata con precios, ¿ya? Juan Bodino estableció esa relación. Y probablemente esto haya servido de base para que en 1911 Irving Fisher elaborara esta teoría. Y en 1974, Friedman es el que utiliza esta teoría, la generaliza para controlar la inflación. Porque si suponemos constante en el corto plazo velocidad de circulación y cantidad producida, la fórmula se reduce a oferta monetaria y precios. Sube la oferta monetaria, suben los precios. Para no tener inflación, entonces, lo que hay que controlar es la oferta monetaria. O sea, fíjense cómo el pensamiento actual económico se nutre de estudios anteriores, de teorías anteriores. Por eso es importante y por eso les decía también a ustedes en las primeras clases que digamos, es importante el curso porque te va a permitir dotar de un marco teórico para entender los problemas económicos de la actualidad, ¿no? En los libros de historia del pensamiento económico vas a descubrir todo ello, ¿no? Segundo, las grandes cantidades de análisis que han generado los economistas, pues te va a evitar
que no cometas los errores, ¿no?, que han cometido pues otras personas. Les pongo un ejemplo. Ningún gobierno en la actualidad se atrevería a hacer lo que ha hecho Alan García en su periodo. Nos sometió a la crisis más espantosa que ha sufrido el país. O sea, manejó tan mal la economía. Hay escrito, los profesores de economía utilizamos como ejemplo el gobierno de Alan García para demostrar lo que no se debe hacer en la economía, en política económica, ¿no? Entonces, hay tanta cantidad. También a nadie se le ocurriría pues seguir la política que está siguiendo Maduro, ¿no? Primero Chávez y luego Maduro, en términos económicos, sino hacer todo lo contrario, porque también les ha sumido, por supuesto, en una crisis espantosa, ¿no? Esto es lo que quiere decir. En realidad, ningún país en el mundo utiliza el control de precios. Todo debe regirse por la oferta y la demanda. Y en Venezuela, pues hay eso, y lo que está generando es una crisis espantosa, ¿no? Vamos a... Esto quería explicarles el caso de Venezuela. Fíjense, si tú fijas precios, supongamos debajo del punto de equilibrio, les estás quitando, se me ha ido, le estás quitando esta parte de ganancias a los productores, del excedente del productor. ¿Y qué van a hacer los productores? Ya no van a producir, pues, ya, o van a especular, o van a subir sus precios para ganar. Con eso generas inflación. Así de simple. No es recomendable el control de precios, ¿no? Bueno, al lado derecho es lo que hemos hablado de los rendimientos crecientes, rendimientos constantes y los rendimientos decrecientes, que son las teorías creadas por David Ricardo. Tercero, el estudio del curso va a proporcionar pues una perspectiva y una comprensión del pasado, ¿no?, de las ideas y de los problemas cambiantes. Esto te va a ayudar a apreciar que ningún grupo pues tiene el monopolio de la verdad, ¿no? Los marxistas plantean de que debe haber un cambio de sistema. Los neoliberales, hay que reformar el capitalismo. ¿Quién tiene la razón? Pues nadie. A su manera, ambos buscan, digamos, lograr el bienestar. Se generalizó mucho este hecho de que, bueno, pues la economía es la ciencia de la eficiencia, ¿no? Y otros que dicen que es la ciencia del bienestar. En realidad, si leemos a Adam Smith, para él consideraba una economía debía preocuparse por el bienestar de la gente. Ninguna sociedad puede prosperar si es que hay pobres, ¿no? La mayor parte de su gente está en pobreza, eso lo decía Adam Smith. Y entonces, el estudiar este curso te va a ayudar a comprender que ningún grupo, Keynes, Marx, digamos, Smith, tienen el monopolio de la verdad. Son interpretaciones que se da a la realidad, ¿no? Y sirven, por supuesto, al análisis. Joan Robinson, una economista inglesa, decía que el economista debe tener como una especie de caja de herramientas. ¿Y qué son las cajas de herramientas? Pues teorías, pues.
la teoría, digamos, marxista, keynesiana, la teoría de Smith, etcétera, ¿no? Y en cuarto lugar, el análisis de la economía te va a idear sistemas que definen el bien común, ¿no? En realidad esos sistemas son pues el sistema liberal, el sistema de la economía planificada y el sistema mixto, ¿no? Y todos ellos surgen con el fin de contribuir a lograr el bienestar general. Entonces, lo que he intentado hacer es, pues, digamos, resumir, ¿no?, lo que está en el libro de las primeras partes del libro de Brue y Gram. Lo pueden tener, ¿ya? Entonces, les sugiero que se conozcan entre ustedes, comiencen a formar grupos, traten de elegir un delegado o delegada para estar aprovechando el tiempo, porque pienso que la próxima semana ya podemos empezar con las exposiciones de los temas y el incentivo es ese, ¿no? Digamos, un puntaje aprobatorio a los que pongan. Y por supuesto vamos a conocer mejores cosas. Si no llegamos a que pongan los grupos, pues yo no me hago problemas. Simplemente tomamos exámenes y te quedas con esa nota. Entonces es importante que ustedes formen grupos y que pongan. En realidad me van a disculpar, yo tengo que salir, tengo que entrar al grado.